En una entrevista anterior, la ministra Molinero del Instituto Matías Romero nos habló de los valores principales y de cómo se mantienen fieles a los principios éticos al momento de capacitar y formar diplomáticos y diplomáticas que representan a México en el exterior. Se sabe cómo actuar éticamente tanto en empresas como en organizaciones, como en instituciones gubernamentales. Sin embargo, hay un momento en el que todos estos organismos se enfrentan con dilemas éticos y se tienen que tomar medidas distintas para actuar ante ellos. Para hablar de eso, dentro del Instituto Matías Romero, entrevistamos a Lisette López López, quien trabaja en la Dirección General Adjunta para la Academia Diplomática del mismo instituto. Hola, buenas noches, Lisette. Muchas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo. Y bueno, continuamos con querer saber un poco sobre el Instituto Matías Romero y cómo es que actúan con las acciones no éticas o injustas. Y entonces vamos a adentrarnos un poco en los mecanismos de desentendimiento moral. Ya los platicamos fuera de la cámara y queríamos saber si tú identificas alguno de estos mecanismos dentro del instituto o ya sea dentro de la política exterior mexicana y cómo es que se han manejado, cómo es que ha sucedido, si es que identificas alguno de estos. Ok, pues primero que nada, como manera de recapitulación, me gustaría hacer hincapié que el Instituto Matías Romero, el área principal, digamos, o lo que más se da a ver es la Academia Diplomática, dentro de su área de programas presenciales y programas en línea. Entonces, digamos que en torno al área diplomática surgen una serie de actividades que complementan. Ahora, en esta labor que hace el Instituto Matías Romero y pues digamos todos sus trabajadores sí van muy empatados con la misión, visión y los valores y principios que fomenta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Casos en específico, yo podría decir que per se el instituto, algo que se le pudiera de alguna manera recriminar hasta cierto punto es este proceso de selección para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, porque en ellos recae quienes van a ser los representantes de México. Y en este proceso, que son varias etapas, pues uno de los puntos más endebles, pudiéramos decir, es la cuestión de género. Entonces, digamos que el Instituto Matías Romero, con todos sus procesos, sus evaluaciones, pues hasta cierto punto se ha visto un tanto mermado y se le ha recriminado pues que esta parte de responsabilidad o el desplazamiento de la responsabilidad de si elegir o no a hombres o a mujeres, en qué medida hay más de un género o del otro, como que no suele a veces asumir tanto esa postura, por una parte. Y por otra, pues sí se le ha de alguna manera reformado ciertas partes del proceso, por ejemplo en la entrevista, que sea como muy neutral en el sentido de que se va a ver a la persona por lo que sabe tanto de conocimientos, en política, mediante exámenes, en cuestiones, por ejemplo, también de idiomas, pero mucho más allá de eso también va un poco en la parte como psicológica y de habilidades. Entonces, sí es un hecho que, por ejemplo, hay muchos más embajadores hombres que mujeres y en la rama diplomático-consular predomina que sea de corte más masculino y en la técnico-administrativa, que se realizan labores más de tipo secretariales, haya muchísimas más mujeres, pues sí se sigue de alguna manera viendo en tendencias cómo se fomenta el estereotipo de las mujeres son las que apoyan más en lo administrativo que en la parte como política diplomática. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones se han tomado para de alguna manera quitar esta cultura que pues sí ha mermado hasta cierto punto pues la Academia Diplomática y el mismo Servicio Exterior Mexicano? Pues se han implementado, por ejemplo, unos cursos para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que al final son las cabezas de las embajadas o de los consulados, por ejemplo, un foro virtual de igualdad de género. Entonces lo que hacen es que varios embajadores en diferentes adscripciones en los países estén en una discusión de cómo es que ellos en la embajada o los cónsules implementan medidas para atacar o no la desigualdad de género y cómo en el país también ven estas situaciones, porque no es lo mismo alguien que esté en un país
latinoamericano a un país del Medio Oriente, donde obviamente en una Arabia Saudita, pues sí, una mujer embajadora le va a ser mucho más difícil poderse adaptar como a esta parte de igualdad de género y puede que repercuta en el mismo ambiente. Entonces ese digamos que es como uno de los mecanismos que en la parte de los miembros del Servicio Exterior Mexicano se implementa cada año para fomentar la discusión y que pues digamos de las cabezas hacia abajo se vaya quitando esta cultura como de desigualdad. Ahora la parte de la Academia Diplomática, lo que les comentaba, los procesos se han ido cambiando y también se procura que en la selección final se haya una proporción un tanto equitativa, tanto de hombres como mujeres que ingresan por lo mismo, para no cargarlo tanto hacia un género y de alguna manera pues tratar de equilibrar esta situación. En la generación que entró apenas de marzo a junio de este año, sí se vio muy equitativo en cuanto a números. De los 34, digamos que varios solamente en cifras, hubo un poco más de hombres, pero por 2, a diferencia de las mujeres, pero en la generación de hace 2 años sí hubo muchísimas más mujeres. Entonces, eso es como alguno de los mecanismos. Ahora, yo creo que otro de los, digamos, mecanismos que ustedes me comentaron es, pues, por ejemplo, el de deshumanizar a las víctimas, pero eso yo lo podría ver no tanto en el instituto o en la parte como, digamos, un tanto académica del Servicio Exterior Mexicano, sino más bien ya en la parte de ejecución a nivel un poco más política exterior. ¿De qué manera? Pues lo veo menos en los tipos de comunicados que emite la Cancillería cuando pasa algún suceso internacional que compete a que el país o tienda a dar una postura. Digamos, casos recientes, lo que ha pasado en Venezuela o ciertos, digamos, eventos que sí han generado muchísima controversia tanto en el continente como de manera externa, en la que México, más allá de dar como acciones o digamos convencerse de que hay actos injustos y que pudieran repercutir si son buenos o malos, pues más bien da una postura de esto estuvo bien o esto estuvo mal, recriminamos lo que pasó, aceptamos, o por ejemplo lo de España, que tampoco se aceptó la idea de lo del referéndum. Entonces digamos que México, más allá de decir como acciones puntuales de cuál es su postura o de qué manera pudiera contribuir, se va mucho más tendente a otro mecanismo, disolución de la responsabilidad. A mí igual no me afecta tanto, puedo decir que está bien o está mal, pero no da como tanto apoyo a las víctimas. Inclusive en lo que pasó recientemente del terremoto Irán-Irak, pues sí, condenaron y, bueno, no condenaron, digamos que lamentaron el hecho, pero todavía no se ha dado un comunicado de si van a mandar ayuda humanitaria o no. A cambio de cuando nosotros tuvimos el sismo, la todo cantidad de países que querían dar acción inmediata fue impresionante. Entonces yo creo que en esta parte de política exterior y ya en ejecución, sí considero que estos mecanismos deberían de hacerse como un poco más conscientes en la cultura. Ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores periódicamente sí realiza como comunicados en los que envía los principios éticos que valora la Cancillería, inclusive lo mandan por el correo el administrador, el principio de tolerancia, el principio de responsabilidad. Entonces, de alguna manera sí como que bombardean a las personas del tipo de principios que procura la Secretaría de Relaciones Exteriores como institución, pero la verdad yo dudo que vaya más allá de si lo subís o no. Más bien, digamos, como dinámicas o cursos que vayan mucho más orientados a esta parte de procurar principios o valores, yo siento que hacen mucha falta. Ha habido casos en los que sí se quejan mucho de cómo en las áreas administrativas de la Cancillería quieren respuesta de las embajadas o viceversa, y que el trato a las personas a veces no es muy adecuado por distintas circunstancias. Entonces digamos que, o sea, sí implementar como muchísimos más mecanismos a la práctica, no tanto al concientizar de manera virtual o que la gente sepa que la institución sí lo procura, pues sí hace mucha más falta. Okay.
Bueno, entonces vemos que dentro del Instituto Matías Romero y dentro de la política exterior los tres principales mecanismos quizás sería deshumanizar a las víctimas, el desplazamiento y la disolución de la responsabilidad, que es todo lo que nos ha platicado Lisette. Y bueno, también ya nos ha platicado que tanto la Secretaría como el Instituto Matías Romero ha implementado diferentes mecanismos para abatir todo esto mediante los cursos, mediante los correos. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, tú trabajando dentro del instituto y los demás, entonces estarían, no los directivos, sino, por ejemplo, alguien de tu posición, digamos, se daría cuenta de todos estos mecanismos en los que están fallando, por así decirlo? O sea, ¿cree ellos están conscientes? Yo siento que así de primera instancia, y cuando yo entré, pues no te enteras como de muchas cosas. Pero ya conforme va pasando el tiempo y que empiezas a ver el tipo de cursos o de cosas cómo se implementan, pues sí, hasta cierto punto te llegas a dar cuenta. Pero algo, por ejemplo, que pasa mucho es que el Matías Romero y la Secretaría de Relaciones Exteriores pareciera que están de repente muy desentendidos. Entonces, sí hay comunicación mucho más del instituto a la Secretaría que de la Secretaría al instituto. Entonces, digamos que, pues sí, al ser como un órgano de cierta manera desconcentrado, porque también tiene sus reglas y su normativa, pues a veces nos desentendemos mucho de lo que pueda o no pasar en la Cancillería por estar en el instituto. Entonces, digamos que los mecanismos del instituto, al ser una comunidad tan pequeña, puede ser que sí los identifiquemos un poco más, porque el equipo del Instituto Matías Romero es muy pequeño, a diferencia de todos los que trabajan en las direcciones generales en la Cancillería. Pero también considero que, por ejemplo, el tipo de cursos que luego de manera virtual se implementan, pues sí tienden a fomentar que haya como muchísimos más principios y mecanismos éticos. Yo les puedo decir que tomé uno que se llama un curso de negociación con perspectiva de género y me di cuenta de muchas más cosas que pasaban de gente que trabaja en la Cancillería, que pues de repente en las juntas o visitas que uno va, y también de personal del Instituto Matías. Bueno, creo que con todo lo que nos compartió Lisette dentro de su experiencia en el instituto abarcamos lo que queríamos saber, y vemos que de alguna forma sí está medio separado el Instituto Matías Romero de la Secretaría, pero sí se está empezando a implementar algo para abatir estos mecanismos. Muchas gracias. Hay tres factores importantes en materia de desentendimiento moral que afectan al Instituto Matías Romero, tanto afuera como adentro del mismo. El primero es el desplazamiento de la responsabilidad, el segundo, la distorsión de las consecuencias, y el tercero, la deshumanización de las víctimas. El desplazamiento de la responsabilidad y la deshumanización de las víctimas se dan por parte de una organización externa al instituto, pero que es muy estrecha a él. Y esta es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto debido a que muchas de las veces se cuenta con poca comunicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia el Instituto Matías Romero, por lo que en ocasiones ellos no entienden de manera asertiva lo que está sucediendo o cómo tomar medidas ante estos casos, ya que como son organizaciones separadas, cada quien tiene reglas a seguir, y esto en ocasiones complica que el Instituto Matías Romero pueda ayudar a mejorar estas áreas de oportunidad, mientras que la distorsión de las consecuencias se da dentro del Instituto Matías Romero, por falta de mecanismos que regulen la equidad de género a cada uno de los puestos de la Cancillería y romper con los estereotipos. Sin embargo, el instituto ha empezado a implementar programas para que esto se vaya erradicando. Con respecto a la forma en la que el desentendimiento moral se relaciona con la corrupción, bueno, durante las comunicaciones con el Instituto Matías Romero no se detectaron actos de corrupción como tal, sin embargo se descubrieron ciertas dinámicas que podrían llegar a incidir en actos de corrupción. Por ejemplo, dentro de lo que el personal nos comenta es que es comúnmente reconocido en el instituto que se le dan ciertos cargos al personal masculino y ciertos otros cargos al personal femenino. Esto no es una constante, sin embargo, sí tiende a haber mayoría de un sexo para determinados cargos y mayoría de otro para otro. Como lo es el caso de cargos diplomáticos y consulares, se mantienen niveles de personal masculino más altos que los femeninos, mientras que en el femenino es mayoritario en el sector administrativo,
Esto puede desencadenar algún tipo de corrupción al momento de los procesos de selección del personal, dependiendo a qué área se dirija. Como lo vuelvo a reiterar, no se detectó, sin embargo, hay un foco de riesgo aquí al haber descubierto esta dinámica. Esto podría traer diferentes consecuencias. Sin embargo, la principal de ellas es que no se puede, no puede haber una selección efectiva de personal, ya que se puede dar prioridad a otros y esto puede disminuir la calidad de los egresados que salen del instituto. Esto puede ser motivado obviamente por una agencia moral pasiva con diferentes herramientas. Entre ellas podrían destacar el etiquetado eufemístico de las acciones, así como distorsión de las consecuencias. Y bueno, en conclusión, en este punto, no consideramos que al día de hoy pueda ser esto un acto de corrupción, pero sí corre el riesgo de que a la larga los procesos de corrupción, si no se hace énfasis en este problema, pueda llegar a convertirse en un problema de corrupción institucional. Por otro lado, con respecto a identificar los costos directos e indirectos que representa para la institución la presencia de dichos mecanismos o resortes, el desentendimiento moral respecto a la falta de equidad dentro de la institución, como he mencionado, puede disminuir al personal. La calidad del personal también puede hacer que no se identifique cierto personal que tiene ciertas características y por el hecho de su género se le dirija hacia cierto sector, sin embargo él pueda desempeñar bien su trabajo en otros ámbitos. Esto, como podemos observar, se dificulta mediante preferencia dependiendo del sexo. También otro problema que puede atraer estos mecanismos dentro de la institución es la deshumanización de las víctimas. Se reconoce dentro del Instituto Matías Romero que, a pesar de ir de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los comunicados que da la Secretaría de Relaciones Exteriores muchas veces quedan solo en declararse a favor o en contra de cierto evento en el exterior. Sin embargo, las medidas que apoyan o vayan en contra de este evento del cual se pronunciaron y emitieron su juicio de valor, pues muchas veces nunca llegan, como se menciona en el video. Durante el reciente sismo entre la frontera entre Pakistán y Afganistán, el gobierno mexicano se ha pronunciado dando sus condolencias a las víctimas, sin embargo no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a una ayuda en concreta en este sentido. Vemos que no hay acciones concretas y en otro punto también mencionan que los comunicados oficiales respecto a las negociaciones que se han llevado con otros países por lo general no incluyen las consecuencias sociales que puedan tener para México. Esto puede resaltar un poco la falta de importancia que le dan al ciudadano al momento de recibir la información del trabajo que ellos han realizado en el exterior. También, por último, mantener estos resortes implica mantener una visión respecto a la equidad de género dentro del instituto. Es perpetua una visión donde la equidad de género no es considerada hasta cierto punto a la hora de realizar las labores como algo fundamental, y quizás esta actitud o esta visión de la institución pueda contagiar a otras, donde es conocido que existen casos de estos.